quiero hacer una galería de arte en 30 días para mi cumpleaños, con 10 nuevas obras impresas y enmarcadas, botanas como galletitas y cupcakes, y obras interactivas, sin experiencia y sin que la cafetería me haya confirmado todavía si lo puedo hacer ahí o no, y con dibujos pagados que tengo pendientes, cursando una maestría y teniendo un trabajo en una fábrica de 8 horas. Hola, mi nombre es Jessie. Me gusta pensar que soy artista digital en estilo otaku. Hago banners para Twitter, para VTuber y trabajo para un escritor. Pronto va a ser mi cumpleaños, más específicamente el 15 de agosto, y quería hacer algo muy especial. Me saturé mucho de hacer dibujos para otras personas. Me gusta mucho hacerlo, me gusta mucho que me den un personaje y que me pidan un dibujo personalizado. Pero llevo haciendo eso mucho tiempo. Y también me estoy sobreexplotando porque los puse baratos para que me verificaran en la página y ser más reconocida. Y está bien horrible. Entonces, de tanta dibujo que hice para otras personas, me sobresaturé y esta vez quiero hacer algo personal. Me concentré tanto tiempo, tantos meses, yo creo que un año, no recuerdo exactamente, pero ya mucho tiempo, en hacer fanart de cosas populares y contenido específicamente para crecer, y me di cuenta de que aunque no me molesta hasta cierto punto, me estaba perdiendo a mí misma. No estoy sacando lo que me gustaría, el potencial que yo siento que puedo sacar, y me despegué mucho de lo que quería contar y de mis inicios. Hace muchos años creé un canal de YouTube muy cringe, pero tenía un Ko-fi donde ofrecía wallpapers. Era una época no muy bonita, muy triste, muy dura. Les voy a dejar un link del post de Instagram donde hablo un poquito más al respecto sobre este dibujito en específico, para que me entiendan, pero vamos a resumir en que estuvo muy fea esa época y creé pues este garabatito de aquí. Puede que no le vean muchas cosas importantes, pero pues realmente créanme que sí hay cosas muy heavies aquí, muy deeps. Aunque me deprime mucho hablarles sobre esa época, me hace feliz convertir a algo que probablemente no fue muy bonito para mí en una obra que a la gente le puede gustar ver, que sea disfrutable de observar, incluso de admirar. Esperemos que sí. Tengan en cuenta que esto, si no mal recuerdo, porque no es algo que me gusta revivir, lo hice en el celular, con el dedo, en el Ibis Paint, por lo cual quiero que esta colección de obras sea un antes y después. Quiero que vaya muchísimo más allá que solamente wallpapers. Porque realmente, probablemente sea una lucha conmigo misma de que puedo hacer algo mejor, de que puedo dibujar mejor y que pueda hacer algo más profesional, o al menos esa es la intención y lo que quiero hacer, de que puedo convertir este recuerdo doloroso en, por así decirlo, arte. Tengo un conflicto con llamarme artista o con el arte, porque siento que llamarse artista o decir que hago arte es algo muy grande, muy importante. Creo que es algo parecido a lo que le pasó a Yapura Mary, pero tal vez podría probármelo viendo cómo hago estas obras. Creo que ese también es el objetivo de la exposición en sí, que la gente vea o disfrute algo bonito a pesar del significado detrás de todo esto. Mostrar los bocetos. Perdón, eso era de... Tengo escrito ideas principales de lo que tengo que decir, no tengo guión. Entonces estoy leyendo esto sin querer. Les voy a mostrar los bocetitos de las obras que quiero sacar. No son definitivas, son solamente ideas. Puede que algunas se hagan realidad, puede que otras no, o puede que haya cambios más adelante. Y aunque no lo crean, estas cositas de acá son el inicio de obras de arte, o al menos lo que yo quiero que sean. Voy a estar dando actualizaciones y les voy a dar 2 opciones, ¿ok? Si no quieren que les haga tanto spam y les gustan las cosas más tranquilas y que solamente les avise cosas como dónde y cuándo, porque el plan es que sea el 17 de agosto, pero realmente estamos viendo dependiendo de cuánto logre avanzar. Pueden suscribirse por su email. No es nada, una newsletter semanal ni nada de eso, simplemente voy a dar avisos cuando tenga información importante, relevantes sobre mi camino artístico. Pero si no te importa y quieres que te spamee cosas, que te hable muy seguido de mí casi diario, puedes seguirme en mi Instagram
o en un canal de WhatsApp. Es canal, no es grupo. O sea, no se va a ver tu número ni nadie puede hablar más que yo. Y es más personal el canal porque luego platico de cuando le echo 10 cucharadas a mi café para poder aguantar trabajar en la noche. Es muy duro, se me está cayendo el cabello. Este es un llamado de auxilio. Una de las cosas que me inspiró hacer una galería de arte así de la nada, o sea, me dio la loquera y quise, fue que recordé, no recuerdo cómo fue, pero recuerdo que recordé a una artista que se llama Mika, que no se pronuncia así, bueno, Mika, que no me salió de repente, creo, pero yo ya había visto hace mucho tiempo un video de ella explicando cómo hizo su primera galería de arte sin experiencia. Desgraciadamente ella borró el video. Si vas a su canal solamente hay puros shorts. No sé por qué lo habrá hecho, me da un poco de tristeza porque yo quería agarrar ese video como guía ahora mismo. Pero si vas a sus historias destacadas en Instagram, puedes ver cómo fue. También se hizo viral en Twitter. Creo que la recordé a ella porque hubo un post que no hizo ella, hizo un TikTok y yo seguía a alguien que da consejos para crecer en Instagram y esa persona dio consejos justamente y explicó cómo hizo Mika para que su primera galería de arte fuera un éxito. Les voy a dejar el link por si les interesa verlo. Y básicamente es hacer preventas, que es lo que yo también quiero hacer. ¿Cómo? Todavía no sé si voy a usar una plataforma para eventos o no sé si yo me voy a poner en publicidad que me hablen en WhatsApp y ahí me pagan y bla bla bla. No tengo idea todavía muy bien de lo que voy a hacer. Es muy bonito porque ella se ve justamente, si van a sus historias van a ver, ella hizo como 100 galletas, hizo cupcakes con obleas donde imprimió su arte. Todos fueron disfrazados de hadas porque era la temática y ella también fue disfrazada de hadas. También he visto en otros videos parecidos así de gente joven de veintitantos que hace sus galerías y les dan flores. A mí probablemente nadie me dé flores, pero pues de todas maneras se me hizo muy bonito verlo. Hicieron música, bebidas y yo dije, va a ser mi cumpleaños. ¿Por qué no puedo hacerlo? Yo también puedo hacerlo. Ay, se me bloqueó el teléfono. Ahora sí ya. Yo también quiero hacer ese tipo de cosas. Entonces les voy a platicar un poquito de mi visión, les voy a platicar un poquito de lo que les dije, no 100% todo porque también quiero que sea sorpresa, pero de lo que le mandé a la cafetería, porque me dijeron explícanos un poquito más, qué ocupas, qué quieres, para ver si te damos permiso o no. La galería se llama Love Heart, mi paleta de ay, lo escribí mal, bueno, no importa, sería el 17 de agosto, un domingo, serían de 6 a 10 obras completamente originales, impresas y enmarcadas, aproximadamente 3 obras interactivas para el público, o sea, donde la gente puede interactuar, puede dibujar, puede escribir. No voy a dar detalles porque quiero que sea sorpresa. Y en un proyector vamos a poner videos del proceso de mis obras y si es que se puede, viendo el tiempo que tenga, espero poner y de inspiración tengo a Mika Picasso que hizo estas pequeñas animaciones, por así decirlo, y yo también quiero hacer algo muy parecido. Pero depende de cuánto me quiera sobreexplotar como mi propio empleado de tiempo completo. Aquí explico un poquito del motivo de la exhibición que pretende expresar una época oscura por medio del arte. Expliqué qué decoración quería, cómo me lo imagino. Serían paletas rojas en forma de corazón. Es principalmente el concepto, el objeto principal, por así decirlo, de todo el tema de la exhibición. Sangre, dulces, azúcar. Los colores serían rosa, blanco y rojo y corazones rotos o corazones en general. ¿Qué es lo que quiero ofrecer? Galletitas, cupcakes, decoración, las obras y el horario que no lo voy a decir porque pues realmente no sé si sí se vaya. Bueno, tengo que pensar muy bien porque yo vivo en otro municipio y simplemente puse que la cafetería me ponga mesas y sillas, el lugar obviamente, una jarrita de agüita que yo misma voy a comprar, una escobita y un recogedor y unas bolsitas de basura. Y pues yo misma voy a limpiar. No me importa, yo solamente quiero hacer la exhibición y que sea bonita, ¿no? Me dejaron en vista y espero que sea porque fue un domingo, bueno, porque es domingo. Y si hay mucha suerte, me responden mañana. Si no, jaja, supongo. Seguiremos buscando. Me ofrecieron otros lugares, pero pues, yo quería hacerlo en esa cafetería. Bueno, me llamaron por teléfono, pero no tengo mucho más que decir. La razón es porque me dio la loquera, porque estoy harta de todo, me va mal en el trabajo,
eh, en la vida personal, en el amor. Y no sé, yo solamente quiero expresar lo que siento de una forma en que a la gente le haga sentir mejor. O a pesar de que sea un recuerdo doloroso, eh, algo que a la gente le guste. Y es algo que siempre sentí desde que me gustó dibujar. Aunque, bueno, tampoco, porque también hacía fanarse la dama y el vagabundo y eso no tiene nada muy profundo, ¿no? Pero, no sé, siento que es algo que siempre quise, bueno, siempre pensé que podría llegar a ser algún día. Y me, me emociona ver mis dibujos en DeviantArt. De antes se los voy a mostrar y comparado con los de ahora, me hace feliz ver que ha avanzado tanto. No estoy llegando al nivel que quisiera, obviamente, pero esta exhibición es una prueba de que puedo llegar muy lejos. Me gustaría, al menos de que fuera una prueba, de que puedo llegar muy lejos y si me quieres acompañar, eso me haría muy feliz. Y muchas gracias por ver el video. Te lo agradezco de corazón. Espero que cada vez que veas mis dibujos te pase algo muy bonito y mucho éxito también en tus proyectos.